Vías motoras o descendentes. Las vías motoras son vías que conducen incitaciones motoras voluntarias, automáticas y asociadas. Llevan el impulso nervioso desde la corteza o estructuras subcorticales y terminan en núcleos motores de pares craneales y astas anteriores de la médula espinal. Estas vías motoras son vía piramidal y vía extrapiramidal. Ambas vías son de la motilidad y de la coordinación armoniosa. La vía piramidal es un conjunto de fibras que nacen en la corteza cerebral y a nivel del bulbo raquídeo forman las pirámides vulvares. La vía piramidal tiene dos componentes, vía córtico-espinal y vía córtico-nuclear o geniculado. La vía piramidal nace a nivel de la corteza cerebral, nace a nivel del área motora 4 de Brodmann, el área premotora 6, sectores adyacentes al área motora 312 o postrolándica. Área sensitiva motora secundaria situada en el opérculo parietal, área suplementaria motora y otras afines. Entonces, a nivel de la corteza cerebral existe la corteza primaria, que es el encargado de la producción de actos motores simples y repetitivos, especialmente de la mano. Tenemos una corteza premotora, que tiene el control de la musculatura proximal y de la coordinación de interextremidades, movimientos guiados sensorialmente. Y tenemos un área motora suplementaria, que está a cargo de los movimientos complejos en respuesta a un estímulo. El homúnculo motor es un homúnculo, es un cuadro distorsionado del cuerpo. Las diversas partes de este tienen un tamaño proporcional al área de la corteza cerebral dedicada a su control. Citoarquitectura. Los haces de la vía córtico-espinal se originan en células piramidales de la parte más profunda de la lámina 5 de la corteza cerebral. Distribución de sus fibras. Las fibras de este fascículo tienen una organización somatotrópica. Fibras cervicales son fibras mediales, fibras torácicas, lumbares y sacras se hacen más laterales en esta fibra nerviosa. Dejan sus fibras en la forma que sigue: 55% en la médula cervical, 15% a nivel torácico, 30% en la médula lumbosacrococcígea. Entonces la vía piramidal o córtico-espinal nace a nivel de la corteza cerebral. Ahí se ubica la primera neurona motora superior o central. Sus fibras descienden por la corona radiante para atravesar por el brazo posterior de la cápsula interna. Ingresa al pie del mesencéfalo ubicándose en el haz de Turck y el geniculado, y en el puente o protuberancia sus fibras se disgregan por la presencia de los núcleos pontinos y fibras transversales de la protuberancia. En el bulbo se reagrupan para formar las pirámides vulvares. El 65% son mielínicas y el 35% son amielínicas. El 80-90% hacen decusación formando el haz córtico-espinal cruzado y el 10 al 20% no decusan formando el haz piramidal directo. Llegan a la médula espinal a nivel del asta anterior. La segunda neurona está ubicada a nivel de la médula espinal. El cuerpo de la neurona está en el asta anterior de la médula y corresponde a las motoneuronas alfa. Los axones de las neuronas motoras forman la raíz anterior de los pares raquídeos o de los nervios raquídeos y se dirigen a los músculos esqueléticos, donde sinapsan con las placas motoras que a través de su mediador químico llamado acetilcolina desencadenan la contracción muscular.
vemos la ruta de progresión de la vía piramidal, que llega hasta el nivel espinal y de ahí se reparte por las raíces anteriores, que son fibras motoras. La vía motora córtico-nuclear o geniculada. Esta vía conecta la corteza cerebral con los núcleos motores de los pares craneanos del tronco encefálico y termina en los músculos inervados por los pares craneales respectivos. La vía inicia a nivel de la corteza cerebral, donde se ubica la primera neurona. La primera neurona de la vía motora voluntaria para los pares craneales se encuentra en la circunvolución frontal ascendente o área prerolándica. En las células piramidales o gigantes de Betz se localiza en la parte más inferior de esta circunvolución. El haz córtico-nuclear, que nació a nivel de la corteza cerebral, desciende por la cápsula interna de la sustancia blanca en dirección al pedúnculo cerebral. Entonces recorre a través de la cápsula interna. El axón de esta neurona desciende por la parte media, por la rodilla de la cápsula interna. En su descenso deja fibras nerviosas a los pares craneales motores. A nivel del mesencéfalo deja sus fibras nerviosas a nivel de los núcleos tercer y cuarto par, a nivel de la protuberancia, a nivel del quinto, sexto y séptimo par, a nivel del bulbo raquídeo, a nivel del noveno, décimo y porción vulvar de los pares 11 y 12, y a nivel medular deja sus fibras nerviosas para el 11º par craneano. Entonces, este haz córtico-nuclear, a medida que va descendiendo, deja sus fibras nerviosas. Se ubica por dentro del resto de la vía y a partir del pedúnculo cerebral, grupos de fibras cruzan la línea media para hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra en los núcleos motores de los pares craneales, comenzando por el tercer par craneal. Desciende y va emitiendo fibras nerviosas que cruzan la línea media para llegar a los núcleos cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, 11º y 12 par craneal, para finalmente terminar a nivel del bulbo, donde se ubica el núcleo del hipogloso, 12º par craneal. La vía córtico-nuclear o vía geniculada entonces se originó en la corteza cerebral. En la porción motora de la corteza cerebral avanza por la cápsula interna, ubicándose esta a nivel de la rodilla. Algunas de sus fibras van descendiendo directamente sobre los núcleos motores de los pares quinto, séptimo y el núcleo del 12º par. La mayoría de sus fibras terminan en los núcleos reticulares, formando el tracto córtico retículo nuclear, antes de alcanzar los núcleos de los nervios craneales. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los núcleos de los nervios reciben fibras córtico-nucleares bilaterales. El significado funcional de esta vía es que controla actividades motoras precisas y voluntarias en coordinación con la vía extrapiramidal. Frena y controla numerosos impulsos que llegan a las motoneuronas de las astas anteriores. Pone en marcha la actividad de las neuronas alfa y gamma en el movimiento voluntario. Las lesiones de la vía piramidal pueden producir monoplejías, paraplejías y hemiplejías. Las funciones de esta vía piramidal son muy importantes. Tiene que ver mucho con la precisión del movimiento,
la ejecución de movimientos finos a nivel de la mano. No se necesita para producir movimiento voluntario, pero sí para la rapidez y agilidad durante el movimiento. Vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal está constituida por los axones que no forman parte de la vía piramidal y que descienden desde el encéfalo a la médula espinal, donde inerva las motoneuronas alfa. La vía extrapiramidal, porque sus vías no pasan por el nivel de las pirámides vulvares y su función es ordenar el impulso para efectuar su movimiento. Está formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales como son el globus pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular, el núcleo rojo, que facilita o inhibe reacciones motoras, los cuales ajustan el movimiento que tienen los músculos. Entonces, la vía extrapiramidal es una vía que comprende las siguientes estructuras: corteza motora, cuerpo estriado, núcleo rojo, núcleos vestibulares, sustancia negra. Estos núcleos tienen conexiones con la formación reticular, con el tálamo, con la corteza cerebral, con el cerebelo, hipotálamo y médula espinal. La función de la vía extrapiramidal es mantener la postura y equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios, controlar los movimientos asociados o involuntarios, tener el control automático del tono muscular. Entonces, las vías extrapiramidales están formadas por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales como son el núcleo rojo, el núcleo vestibular, la formación reticular, etcétera, los cuales facilitan o inhiben reacciones motoras, es decir, ajustan el movimiento. Estas vías pueden ser rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal o retículo espinal. Vía rubro espinal. Esta vía tiene su origen en el núcleo rojo del mesencéfalo, del cual se desprende fibras aferentes que vienen desde la corteza motora y el cerebelo, que tienen conexiones con el núcleo rojo. De esta se desprende la decusación tegmental anterior, que desciende hasta la médula espinal a través de la protuberancia y el bulbo raquídeo, y a nivel del cordón lateral de la médula espinal se desplaza hasta el asta gris de la médula espinal, cumpliendo una función de control sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las motoneuronas de esos músculos. La vía tectoespinal tiene su origen a nivel del mesencéfalo, específicamente a nivel del colículo superior. Se desplaza la vía a través de la sustancia gris, se cruzan a nivel de la decusación tegmental posterior y llegan a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula y terminan a nivel del asta gris anterior cervical, y está específicamente destinada a ser mediador de movimientos reflejos en respuesta a estímulos visuales. Vía vestíbulo espinal. Esta vía recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo, que se conecta con el núcleo vestibular ubicado a nivel de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Axones del núcleo vestibular descienden homolateral por el bulbo raquídeo para conectarse luego con el cordón blanco anterior de la médula espinal y hacer sinapsis en el asta anterior gris de la médula espinal. Cumplen una información de recibir información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo,
excitando y controlando a los músculos extensores de la postura. Vía retículo-espinal. Esta vía se desarrolla a nivel de la protuberancia, a nivel de las fibras reticulares espinales pontinas. No nos olvidemos que esta es parte de la formación reticular. Entonces se deben de conectar la protuberancia con el bulbo raquídeo y esta a su vez con la médula espinal. En el bulbo raquídeo utiliza también la red retículo espinal bulbar, que luego se conecta con los axones directos que van hacia la médula espinal y axones cruzados directos hacia la médula espinal para llegar y formar el tracto ponto retículo espinal, el cuales llevan también fibras procedentes del bulbo y formando el tracto bulbo retículo espinal que desciende hasta el asta anterior y luego hacia el cordón blanco lateral de la médula espinal para ingresar por cordones grises anteriores a la médula espinal, facilitando o inhibiendo la actividad motora alfa y gamma de los músculos. Su función influye básicamente en el movimiento voluntario, la actividad refleja y el tono muscular. Significado funcional de la vía extrapiramidal. Es la vía de la motilidad córtico-subcortical, regula el tono muscular y proporciona a los movimientos voluntarios e involuntarios un carácter especial y propio para cada individuo. Por ejemplo, la expresión de la cara, el hablar o caminar son aspectos particulares de las personas y están controlados por los circuitos córtico-subcorticales del sistema extrapiramidal. Interviene junto con la vía piramidal en la ejecución de patrones de actividades motoras, por ejemplo, jugar, bailar, escribir, etc., ya que cuando hay fallas o lesiones en el sistema extrapiramidal, estas actividades motoras no se realizan correctamente. Actúa en el control cognitivo o en el conocimiento de la sucesión de los movimientos, al realizar, por ejemplo, poner en marcha un automóvil o conducir una bicicleta. Son actividades que nos proporciona esta vía llamada extrapiramidal. Las alteraciones a nivel de las vías extrapiramidales están a nivel de la alteración del tono muscular, alteraciones en los movimientos involuntarios, trastornos del equilibrio, los cuales se traducen en daño extrapiramidal o lesiones extrapiramidales, que pueden ser clínicamente reconocidas como atetosis, distonías, corea, balismo, temblor. Esta patología se pueden asociar a enfermedades como por ejemplo el clonus o la corea de Huntington, que son patologías neurológicas que se suceden a nivel del sistema de la vía extrapiramidal. Muchas gracias por su atención.